5 personas estuvieron más cerca de Hitler que cualquier general, cualquier ministro, cualquier otro nazi de alto rango. Uno de ellos desapareció durante 27 años y medio mundo creyó que había escapado a Sudamérica. Otro se declaró culpable en su propio juicio, el único alto cargo nazi que lo hizo, y por eso se salvó de la horca. Otra estuvo con él hasta el último día, en un búnker bajo tierra, sin haber pedido nunca un cargo de poder. Esta es la historia de los 5 nombres que más cerca estuvieron de Adolf Hitler, y de cómo cada uno de ellos acabó. Al final de este video vas a saber qué llevó a uno de ellos a tomar la decisión más fría de toda esta historia, la noche en que decidió no dejar sobrevivir a su propia familia. ¿Por qué a otro lo encontraron, por casualidad, en una obra de construcción en Berlín 30 años después de la guerra? ¿Y por qué uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich terminó escribiendo libros más vendidos que cualquier otro nazi de la historia? Esto es Historias que cambiaron el mundo. Cada semana, los hechos reales que la historia oficial suele contar a medias. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y activa la campana y dale like, que es gratis. Así no te pierdes ninguna. Comenzamos. Antes de empezar, algo importante. Las 5 personas de este video no fueron víctimas ni espectadores del régimen nazi. Fueron arquitectos directos de sus crímenes, cada uno desde su posición de poder. Contar cómo vivieron y cómo terminaron no es exculparlos. Es entender, con hechos, cómo el poder absoluto de un solo hombre dependió, en la práctica, de la lealtad de un puñado de personas. Empecemos con el que más se parecía a Hitler en una sola cosa: el fanatismo. Joseph Goebbels fue el ministro de propaganda del Tercer Reich durante toda su existencia, desde 1933 hasta el último día, en 1945. Si alguna vez te has preguntado cómo un país entero pudo creer en la propaganda nazi durante 12 años, la respuesta tiene nombre y apellido. Fue él quien la diseñó. Dato importante: Goebbels tenía un doctorado en filología y literatura. No era un improvisado. Antes de unirse al partido nazi, había sido rechazado para alistarse en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial por una discapacidad física en su pie, producto de una polio infantil. Esa misma discapacidad lo hacía, según los criterios raciales que el propio régimen impondría después, imperfecto, una contradicción que él nunca resolvió en público. Goebbels fue, junto con su esposa Magda, de los pocos miembros del círculo íntimo que permaneció en el Führerbunker hasta el final absoluto, incluso después de la muerte de Hitler. Esa misma noche marcó el fin de toda una generación dentro del círculo íntimo del régimen. No hubo ninguna duda sobre su fanatismo hasta el último segundo. En sus propias notas, Magda Goebbels escribió que no concebía un mundo sin nacionalsocialismo para sus hijos. Esa fue, en sus propias palabras, la justificación. Heinrich Himmler dirigió las SS, la Gestapo, y fue el principal arquitecto administrativo del Holocausto, el hombre que convirtió el exterminio en un sistema burocrático de trenes, listas y campos. Curiosidad: Himmler era en lo personal casi el opuesto de la imagen que la propaganda nazi proyectaba de él. Era hipocondríaco, supersticioso, obsesionado con la ocultismo y la mitología germánica, al punto de financiar expediciones arqueológicas para probar orígenes raciales que él mismo se inventaba. Sus propios colegas lo apodaban, en privado, con sorna por su aspecto poco marcial. Un burócrata pálido con gafas, no el ideal ario que él mismo exigía a sus tropas. Pero el dato que sorprende más es el final. En los últimos meses de la guerra, mientras Hitler seguía exigiendo lealtad absoluta hasta la muerte, Himmler intentó algo que el propio Führer consideró la traición más imperdonable de todas. Negoció en secreto con los aliados occidentales a través del conde Bernadotte de Suecia, ofreciendo la rendición de tropas alemanas en el oeste, sin autorización de Hitler. Cuando la noticia llegó al búnker, días antes del suicidio de Hitler, este reaccionó con una furia que varios testigos describieron como la más intensa que le habían visto nunca.
expulsó a Himmler de todos sus cargos y ordenó su arresto. Himmler intentó huir disfrazado, con un parche en el ojo y documentos falsos bajo un nombre falso. Fue capturado por soldados británicos en mayo de 1945. Durante un examen médico de rutina en custodia, mordió una cápsula de cianuro que llevaba escondida y murió en minutos antes de que pudiera ser juzgado en Nuremberg. Albert Speer era arquitecto. Conoció a Hitler por su talento para el diseño y se convirtió en su arquitecto personal en 1933, encargado de proyectar la nueva Berlín que Hitler soñaba construir tras ganar la guerra. En 1942, tras la muerte accidental del ministro de Armamento, Hitler lo nombró para ese cargo. Speer dirigió lo que los historiadores llaman el milagro armamentístico alemán. Duplicó la producción de tanques en menos de 2 años, en plena guerra, bajo bombardeos aliados constantes. Curiosidad. Ese milagro se sostuvo en gran parte sobre millones de trabajadores forzados, muchos de ellos sacados directamente de campos de concentración, en condiciones que mataban a un número enorme de ellos por agotamiento y hambre. Speer negoció directamente con Himmler para conseguir esa mano de obra. Aquí viene el giro que lo hace distinto a los demás. En el juicio de Nuremberg, Speer fue el único alto cargo nazi que se declaró culpable de los cargos en su contra. Todos los demás se declararon inocentes. Aceptó responsabilidad pública, expresó remordimiento ante el tribunal y se distanció activamente de sus compañeros de banquillo, quienes se rieron de él en la sala cuando afirmó haber planeado en secreto asesinar a Hitler liberando gas venenoso en el búnker. Esa actuación, sumada a su cooperación con los investigadores aliados, probablemente le salvó la vida. Recibió 20 años de prisión, no la horca. Tras salir de la prisión de Spandau en 1966, Speer escribió libros sobre su experiencia que se convirtieron en éxitos de ventas internacionales, construyendo una imagen pública de el nazi arrepentido durante el resto de su vida. Pero en 1971 salió a la luz una carta suya que contradecía su defensa central. Admitía haber estado presente en una conferencia de 1943, donde Himmler habló abiertamente de exterminar a los judíos de Europa. Speer insistió hasta su muerte, en 1981, que se había marchado de la sala antes de esa parte del discurso. Si le hubieras preguntado a un alemán común en 1944 quién era Martin Bormann, probablemente no habría sabido responder. Y esa es exactamente la razón por la que, dentro del régimen, era considerado el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich. Bormann era el secretario personal de Hitler y jefe de la Cancillería del partido nazi. Su poder no venía de dar discursos ni liderar ejércitos, venía de controlar algo mucho más simple y mucho más efectivo. ¿Quién podía hablar con Hitler? ¿Cuándo? ¿Y con qué información? Un detalle clave, Bormann decidía literalmente la agenda diaria del Führer. Controlaba qué documentos llegaban a su escritorio y cuáles no. Eso significa que, en los hechos, casi cualquier decisión importante del régimen pasaba antes por sus manos, sin que el público alemán supiera siquiera su nombre. Bormann permaneció junto a Hitler en el búnker hasta el final y fue testigo, junto a Goebbels, de la firma del testamento de Hitler la madrugada del 29 de abril de 1945. Esa misma noche también fue testigo de la boda civil entre Hitler y Eva Braun. El 1 y 2 de mayo, tras el suicidio de Hitler, Bormann intentó huir de Berlín junto a un pequeño grupo, cruzando líneas soviéticas a pie entre los escombros. Y entonces, simplemente, desapareció. Durante los siguientes 27 años, nadie pudo confirmar qué le había pasado. Hubo supuestos avistamientos en Suiza, en Italia, en España y sobre todo en Sudamérica. El cazador de nazis Simon Wiesenthal llegó a declarar en los años 60 que existían pruebas suficientes para creer que seguía vivo, escondido en Argentina o Paraguay. Fue juzgado y condenado a muerte en Nuremberg sin que nadie supiera si la sentencia tenía siquiera a alguien vivo a quien aplicarse.
El misterio se resolvió por pura casualidad en 1972. Unos obreros de construcción en Berlín encontraron un esqueleto enterrado a pocos metros de donde un testigo había dicho que Bormann había muerto en 1945. Las pruebas dentales y décadas después un análisis de ADN confirmaron que era él. Había muerto la misma noche que intentó huir, probablemente mordiendo una cápsula de cianuro, a apenas un par de kilómetros del búnker que nunca pudo dejar atrás de verdad. A diferencia de los 4 anteriores, Eva Braun nunca tuvo un cargo político, nunca firmó una orden, nunca dirigió un ministerio. Era, formalmente, solo la pareja de Hitler, una relación que el régimen mantuvo deliberadamente oculta al público alemán durante más de una década. Un detalle importante: la mayoría de los alemanes de la época ni siquiera sabían de su existencia. Hitler cultivaba públicamente una imagen de hombre completamente dedicado a la nación, sin vida personal. Eva Braun casi nunca aparecía en fotografías oficiales ni en noticieros, a pesar de que la relación duró desde 1932 hasta el final de la guerra, cuando la batalla de Berlín ya estaba prácticamente perdida. En abril de 1945, Eva Braun viajó hasta el búnker por voluntad propia, sabiendo exactamente lo que eso significaba. Hitler le ofreció, según varios testigos, la posibilidad de marcharse a un lugar seguro. Ella se negó. La madrugada del 29 de abril, en una breve ceremonia civil dentro del búnker, con Bormann y Goebbels como testigos, se casó oficialmente con Hitler. Menos de 40 horas después, el 30 de abril, ambos pusieron fin a su historia en la misma habitación del búnker casi al mismo tiempo. No dejó testamento político, no dirigió nada, no ordenó nada. Su historia es la del único miembro de este círculo cuya decisión final no tuvo que ver con el poder, sino, según todo lo que se sabe, con una lealtad personal que eligió hasta el último momento posible. 5 personas. 5 finales completamente distintos. Una decisión familiar que terminó en tragedia total, una cápsula guardada en custodia británica, 20 años de prisión y una segunda vida como autor de bestsellers, un cuerpo perdido durante 27 años y una boda de 40 horas antes de morir por elección propia. Al principio te prometí 3 datos. ¿Qué pasó esa última noche con la familia de Goebbels? ¿Por qué a Bormann lo encontraron por casualidad 30 años después? ¿Y por qué Speer terminó escribiendo más libros que cualquier otro nazi de la historia? Ya tienes los 3. De los 5, ¿cuál te parece el final más perturbador? Cuéntamelo en los comentarios, yo los leo todos. Si esta historia te aportó algo, suscríbete a Historias que cambiaron el mundo. La próxima semana, otra historia que los libros suelen contar a medias.